Y entonces entramos al capítulo 4. Y vea, vamos a ir paso a paso con este capítulo porque es tan fascinante y a mí me gusta mucho y vamos a aprender por lo menos 3 cosas esta tarde. La primera es el berrinche de Jonás. Ese es el primer punto que vamos a aprender, el berrinche de Jonás. Y vea, dice, pero Jonás se apesadumbró. Así dice mi Biblia, así dice mi traducción, la Reina Valera, la clásica. La palabra apesadumbró viene de una palabra hebrea que significa ra'á, es decir, R-A-A tilde, ra'á, que significa hacer algo bueno para nada. No sé si usted ha escuchado a veces esa expresión, eso es un bueno para nada. ¿Qué le están diciendo a esa persona? Que no sirve. Entonces el pasaje nos está diciendo, pero Jonás se sentía como que si no había hecho nada. ¿Y qué es lo que había hecho? Había predicado toda una ciudad y la ciudad se había arrepentido, mis amados. Ese era un gran éxito, ¿no? Para cualquier predicador, para cualquier evangelista. Pero este estaba aquí apesadumbrado, estaba decepcionado, estaba disgustado por los resultados, digámoslo así, que dio la campaña evangelística que este fue a hacer. Pero ni los testigos de Jehová caminaron tanto como caminó este. Y dice el texto bíblico que no solamente se apesadumbró, no solamente se sentía bueno para nada, sino que también dice que se enojó. Y fíjense que es interesante que en el español nosotros no logramos distinguir la palabra enojo, ¿no? Pero en el hebreo sí. Se usa una palabra muy interesante que significa hará, que es un enojo que tiene un calentamiento en extremo. Mire pues, voy a usar algunas palabras para identificar el nivel del enojo. ¿Cuántos se han enojado alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Cuántos se han encachimbado alguna vez? ¿Cuántos se han... La otra palabra, ustedes saben cuál es la que me quiero referir, ¿verdad? Exactamente, esa. La de la cabra. ¿A cuántos les ha pasado eso? Son diferentes niveles. Enojarse es como relax, ¿no? Encachimbarse ya es un poco así, ya más, como uno ya con más furia. Pero la tercera, la del animal, esa ya es peor. Porque esa puede desencadenar diferentes conductas de, no sé, de animal, correcto. Y eso es lo que el texto nos está diciendo con Jonás. O sea, Jonás tenía un enojo en extremo, o sea, él estaba caliente. Como dirían por ahí, estaba perrísimo. Se puede imaginar, pero la pregunta es, ¿y por qué estaba enojado, pues? O sea, ¿cuál era el motivo de por qué él estaba enojado? Por lo que dice el versículo 10 del capítulo 3. Porque los ninivitas se arrepintieron, mis amados hermanos. ¿Y cómo es posible que el predicador estaba enojadísimo si el pueblo se había arrepentido, había buscado a Dios? Déjenme decirle algo. Jonás era un profeta nacionalista. ¿Qué es un profeta nacionalista? Era un profeta que defendía a capa y espada la nación de Israel. Pero en él había un sentimiento de odio todavía contra los asirios, aquellos que habían dañado a su pueblo. ¿Y cómo es posible que Dios se le ocurrió que ese mensaje se le diera a aquellos que le habían hecho daño a Israel? Y entonces dice el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, pues? ¿No es esto lo que yo te estaba diciendo cuando yo estaba allá en la tierra? Y ahora nos da la razón por la que él agarró otro rumbo. Y dice, por eso me apresuré, a huir a Tarsis, porque sabía, y ojo con esto, porque sabía yo que tú eres Dios, ¿qué?
clemente. ¿Y qué más? Y piadoso, que te arrepientes del mal, tardo en enojarte y de grande misericordia. Miren, mis amados hermanos, Jonás sabía quién era Dios. Y esa es una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Aquí vemos a un predicador, un hombre que se fajó predicando en Nínive. Eso lo tenemos claro. Y saben una cosa, mis amados hermanos, eso es con lo que luchamos nosotros los creyentes hoy en día, entre conocer de Dios y conocer a Dios. Y me voy a detener un poco, porque conocer de Dios es tenerlo aquí, en la cabeza. Usted puede pasar leyendo su Biblia todos los días, usted puede orar todos los días, usted puede venir al culto todos los días, usted puede servir al Señor todos los días, pero si usted solo tiene ese conocimiento de Dios aquí, ahí se queda. Cuando conocemos a Dios es cuando ese conocimiento baja al corazón. Y cuando baja el corazón, ese corazón se mueve y muestra la gracia del Señor, muestra la misericordia de Dios. Esa es la gran diferencia, mis amados hermanos. Lamentablemente muchos de nosotros solo conocemos de Dios. Nos podemos el Salmo 23 de memoria. Nos podemos el versículo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lo conocemos, lo sabemos de memoria. Sabemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Solo lo conocemos, pero no lo vivimos. Y eso es lo que le pasó a Jonás en este momento. Él estaba tan molesto, estaba tan furioso, porque ¿cómo es posible que Dios perdonara a los ninivitas? ¿Cómo es posible que Él mostrara su misericordia para estos que les había hecho daño en el pasado? O aún los tenían subyugados. Y dice el verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego, imagínense tan enojadísimo que estaba este hombre, ahora te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Se pueden imaginar el nivel de molesto que estaba este hombre? Por eso yo lo llamo el primero, el berrinche de Jonás. Es un berrinche. Porque en la mente de Jonás, era pues yo voy a predicar, está bueno, ¿va? Porque me obligaste, porque me trajiste, porque me pusiste. Pero piensen por un momento, mis amados hermanos, Jonás conocía mucho de Dios. Por eso me detuve un poco en el capítulo 2, porque el capítulo 2, cuando Jonás está orando a Dios, hay una conexión ahí entre él y Dios y el conocimiento que él tiene de Dios. Y mis amados hermanos, eso es muy importante para nosotros hoy en día, porque cada día tenemos mucho conocimiento de Dios, estudio bíblico, predicaciones, y no estoy diciendo que eso está malo, está bien, porque eso nos permite conocer de Dios, pero conocer a Dios va a ser en la práctica, en el día a día, perdonando y teniendo misericordia para aquel que te ha dañado, para aquel que te ha ofendido. Porque entonces, si tú no perdonas, si tú no tienes misericordia, entonces solo estás conociendo a Dios, de Dios, perdón. Porque cuando conoces a Dios, te desbordas también en esa misericordia que Él tiene por las naciones y por las personas. Asistes a una iglesia que lleva el nombre Sublime Gracia, ¿sí? Después de todos estos hechos que están acá, en el Antiguo Testamento, donde Dios tiene misericordia de un pueblo pagano, luego viene el Señor Jesús, muere en la cruz, resucita, pero su gracia se manifestó en nosotros, mis amados hermanos. Él ascendió a los cielos, pero quedó su iglesia. Y hoy por hoy nosotros somos los responsables de predicar esa gracia del Señor. Pero si tú todavía solo tienes conocimiento de Dios y quieres predicar esa gracia, no te va a funcionar, porque la gracia es práctica. La práctica se muestra con nuestra propia vida.
amando, sirviendo, perdonando, mostrando misericordia como lo hizo Dios con este pueblo. Ahora vea el versículo 4. Eso nos permite ver el segundo punto de Jonás. Y yo le he llamado el hiper, ultra, mega, super berrinche de Jonás. Si el primero fue un berrinche donde le dijo a Dios, pero Señor, era lo que yo te decía, por eso es que yo agarré para otro lado, porque yo sabía que los ibas a perdonar. Ahora se puso peor versículo 4, y le dijo Jehová, mire la paciencia de Dios, yo diría la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y le dice, ¿haces tú bien en enojarte? Mira la pregunta que Dios le hace, pero Jonás, ¿cómo es posible? ¿Por qué te enojas, Jonás? Miren, mis amados, yo no sé si alguna vez su hijo o su hija le ha hecho algún berrinche alguna vez en su vida. Pero yo recuerdo hace unos años, cuando mi hijo estaba pequeño, que andábamos en el supermercado y a él siempre le gustaban los carritos, ¿no? Y yo lo tengo tan presente, y cuando estudié este pasaje y vi esto, me recordé de esa escena que viví con él, ¿no? Y me recuerdo que quería un carrito. Y no, mijo, hoy no. Y yo quiero un carrito, y ya saben cómo son los niños. Y entonces se tira al suelo. Y empieza, ay, hijo de la gran. Y le dije, y lo agarré. Mire ustedes, lo agarré y me lo llevé para el carro. Y allá le di una de aquellas, ustedes ya saben, ¿va? Y si me quieren demandar, demándenme, pero gracias a Dios tengo un buen muchacho que sirve al Señor. Y saben una cosa, le di, porque me reventó el berrinche. Y ahora yo me pregunto, ¿y ahora Dios? Si usted estuviera en la posición de Dios ante un berrinche de Jonás, ¿qué hubiera hecho usted? Pregunto, no, solo pregunto, ¿qué hubiera hecho? Mire, algunos me están haciendo así, ¿ven? ¿Sí o no? Es que con solo que me levante la voz, suficiente con eso. ¿No es cierto que a veces a las personas, es que no me mires así, no me levantes la voz, es que a mí pocas y buenas? Pero mira, Dios viene y muestra su actuar. Le hace una pregunta y le dice, ¿haces tú bien en enojarte, Jonás? Por favor. Y ahora sí, miren el gran berrinche que hace Solo vean las primeras 2 palabras del capítulo 5. ¿Y qué dice ahí? Del verso 5. ¿Qué dice? Y salió. Ojo con eso. Fíjense que cuando vemos esa palabra, nosotros creemos que es como que ahí se acabó, o sea, como que y salió y se fue, pues. Pero no. Esa es una palabra hebrea que es yatzá, que significa abandonar. No sé si a usted alguna vez lo han dejado hablando solo, que está platicando con una persona y de repente aparece esa persona y usted le está diciendo algo, le está preguntando algo, y lo primero que hace es que la jeta la pone hacia arriba, ¿sí? Y después, ¿qué hace? Da la vuelta y se va. Eso es lo que está haciendo Jonás. Dejó hablando a Dios. Mire, yo cuando lo descubrí dije, disculpe la palabra que voy a decir, pero allá en Guate es normal, a la gran. Se salió lo dejó hablando al Señor el solo. O sea, Dios le preguntó, Jonás, pero ¿por qué te enojas? Y cabal puso la jeta para arriba, trabó los ojos y dice que agarró, ¿para dónde? Para la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad. ¿Se puede imaginar usted en un berrinche como que lo dejen hablando solo, que lo dejen con la palabra en la boca? ¿Qué haría usted? Cabal. Pero Dios mostrando su misericordia, mis amados hermanos. Es que eso es lo impactante del libro de Jonás, que Dios muestra su misericordia. Y saben una cosa, y esto es clave para nosotros como creyentes hoy en día. Creemos que la misericordia de Dios se manifiesta solo para el pecador que está allá afuera. Pero para usted, para mí,
con los malos pensamientos, con las palabrotas, con las mentiras, con la falta de perdón. Ahí no, ¿verdad? Ahí no se muestra la misericordia de Dios. Por eso es que también el profeta Jeremías decía que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, mis amados hermanos. Y su fidelidad, que es enorme, es grande. Es que Dios nos tiene tanta paciencia, mis amados hermanos. ¿Cuánto Jonás hay aquí? ¿O cuánto Jonás sabemos aquí? Yo soy el primero, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces me he hecho los quites por no querer hacer la voluntad de Dios y me va re mal? O me ha ido re mal. Y le quiero decir, aún sigo pagando las consecuencias de mis malas decisiones por no hacer la voluntad de Dios. Y aquí estoy, esperando mis segundas oportunidades. Y dice el versículo: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Mire, hizo un palco. Se fue, ¿no? Se fue de Nínive, subió a los planes de renderos y se fue ahí en el mirador. Puso su banquita y dijo: con todo esto que le he dicho al Señor, hoy sí les va a prender fuego a todos estos. Esa era la idea. Esa es la idea que nos está dando el pasaje. Se sentó. A ver, es que ya al Señor, a Jehová ya le dije todo lo que le tenía que decir, se lo dije. Y ya con todo lo que le dije, Él va a cambiar. Pero vea que el versículo va avanzando, la narrativa va avanzando, y dice el verso 6: y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase, otra vez la palabra ra, de su malestar, es decir, de la rabia que él tenía, de la cólera que él tenía, del animal con cuernos que tenía metido. Y dice: y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mire, yo no sé si usted ha estado en calores extremos, pero cuando uno vaya por la Unión, ¿no? Allá por el Icacal, no sé si todos conocen por el Icacal. El Cuco, el Tamarindo, el Icacal, la Unión. Pero por ahí hace un calor bárbaro, que uno siente tan rico estar debajo de un árbol. Y vea, estaba haciendo el gran calor, estaba esperando el juicio que le cayera a Nínive, y de repente Dios hace que nazca de una manera milagrosa un árbol, vamos a decir así, y le da una sombra riquísima, ¿no? Así como esas sombras de las ceibas. No sé si usted estaba debajo de una ceiba, pero qué rico se siente. Y se empezó a sentir, y ahora, qué rico, VIP, ¿no? Con esta frescura voy a ver todo el montón de azufre que le va a caer a Nínive. Y luego dice el verso 7: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, un troyano, el cual hirió la calabacera. ¿Y qué pasó con Se secó el arbolito, ¿no? Y entonces el verso 8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Es decir, de tanto calor, no sé, quizás, qué sé yo, se le bajó la presión, se le subió el azúcar, ¿qué pasó? Algo pasó con él ahí, por el calor que estaba pasando. Y dice: y se desmayaba. Y otra vez, miren esto, es que este tipo era bárbaro, ustedes, qué carácter. Y usted creía que usted era el tóxico, mire Y dice que y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Bárbaro. Ahora vuelvo a preguntar, viendo a un Jonás con ese carácter, siervo de Dios, un hombre que predica y conoce de Dios, pero no conoce a Dios, ¿cuántos nos parecemos a Jonás? ¿Sabe cuál es la diferencia entre Jonás, usted y yo? ¿Sabe cuál es la única diferencia? Que a Jonás se lo tragó el pez y nosotros nos tragamos los peces allá en el puerto, ¿no es cierto? Esa es la única diferencia, que nos los comemos así fritos con papitas y ensalada. Esa es la única diferencia.
Pero ahí somos idénticos cuando estamos sirviendo al Señor. O cuando el Señor nos llama, nos resistimos. Es que no tengo tiempo. ¿Saben? Una de las cosas que he aprendido en mi vida, en mi caminar con el Señor, es que cuando Dios te dé un privilegio, cuando Dios te llama, a Dios no se le puede decir que no. Es que no tenés mucho tiempo para pensarlo, porque los planes del Señor siempre son perfectos. Y si Dios puso su mirada en ti, es porque Él ha visto que puedes sacar adelante la obra que Él te ha encomendado. Es un privilegio. Cuando te llegue un privilegio, hermano, ¿será que usted puede atender la puerta? Amén. ¿Será que puedes tocar la guitarra el domingo? Amén. Es que no es la invitación del pastor Abraham, no es la invitación de quien sea, es la invitación que Dios te está haciendo para servir. Y cuando Dios llama, mis amados hermanos, tiene que apartar el tiempo. Punto. Se acabó. O vas a agarrar para San Vicente. Pero cuando Dios llama, mis amados hermanos, llama. Pero te pones como Jonás, es que no tengo tiempo. Pucha, esto es que no saben que yo trabajo de lunes a viernes y todavía me quieren zampar a tocar. ¡Qué barbaridad! No entiende, como él no trabaja. Y nos ponemos en esos perreos, mis amados hermanos, al igual que Jonás, que creemos que nosotros somos la atracción. Pero no, mis amados hermanos, aquí el único protagonista en este libro de Jonás siempre va a ser el Señor, porque muestra su misericordia a pesar de los berrinches que hacemos nosotros también. Y entonces, vea, no solamente vemos esos berrinches de Jonás, ahora veamos el tercer punto, una lección de amor y de misericordia de parte de Dios. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas por una planta? Y él respondió, otra vez, mire pues ve, mucho me enojo, y miren y hoy peor todavía, ¿va? Mucho, hasta la muerte. Se pueden imaginar gritando, porque no crean que se lo dijo así al Señor bien tranquilo. Se lo dijo igual como usted grita cuando se le mete el indio, ¿sí o no? Igual. Así, mucho me enojo. Yo ya me lo imagino a llorando casi de la cólera, ¿verdad? Y entonces el Señor, miren otra vez. Es que por eso que digo, mis amados hermanos, si nosotros no logramos ver la misericordia de Dios, ojo, con nosotros, no con el que no tiene a Cristo, porque eso lo sabemos, lo sobreentendemos, pero con nosotros, con lo que hacemos en el día a día, cuando Dios nos llama, cuando Dios tiene un plan para que tú puedas servir al Señor y tú todavía te sigues haciendo los quites, el Señor tiene esa misericordia y le dice: ¿tuviste tu lástima de la calabacera? De esta calabacera que ni siquiera tú la creaste. Yo la hice crecer, es mía. Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Sabe? Yo me recuerdo la historia de Job. Porque Job tuvo muchas pruebas y llegó un momento en que Job le empezó a preguntar al Señor: pero Señor, ¿por qué? Y entonces Dios le dice: bueno, ahora traiga una sillita, se me sienta, yo le voy a preguntar y usted me comienza a responder. Y entonces Dios le comenzó a preguntar: ¿dónde estabas tú cuando yo empecé a crear al caballo? ¿Y qué respondió Job, perdón? Nada. ¿Dónde estabas tú cuando puse los límites a los mares? ¿Qué respondió Job? Pico callado. Mis amados hermanos, debemos de entender algo. Y Jonás nos lo enseña muchísimo. Y el capítulo 4 es tan directo y tan duro para nosotros como creyentes. Es que dejemos de conocer tanto a Dios y conozcamos a ese Dios que baja al corazón.
Porque cuando usted conoce a Dios en su corazón, usted le va a servir así como usted no se imagina. Puede estar muy cansado, pero siempre va a apartar ese tiempo para el Señor. Es que no podemos, mis amados hermanos, solo estarle pidiendo perdón al Señor y proclamar su misericordia. Eso es conocer de Dios. Pero cuando conocemos a Dios, desbordamos nuestra vida porque somos agradecidos con su misericordia. Esa es la misericordia del Señor. Dios nos tiene paciencia, mis amados hermanos. Es que solo piense por un momento, si uno pudiera contabilizar, si tuviéramos una aplicación, que no sería mal negocio, eso estoy pensando ahorita, no sería mal negocio tener una aplicación que le vaya contabilizando los pecados en el día. Fíjense que hay ciertos teléfonos que a uno le da la cantidad de que uno pasa viendo la pantalla, la cantidad de horas, de tiempo que uno pasa en la pantalla, ¿no? Pero qué bonito sería tener una aplicación que me vaya contabilizando mis pecados. Yo le aseguro, mis amados, y aparte de todo eso, pecado es pecado, ¿no? Pero así poniéndole un poquito más de salsa a la aplicación, ¿no? Los pecados, los verdes, los amarillos y los rojos. Se puede imaginar su escala, sus gráficos de sus pecados en esa app. Y yo, cabal, agotamos la batería, así ven, y Dios todavía nos permite poderle servir a Él. Es que esa es la misericordia de Dios. Yo les pregunto, hermanos, yo soy el primero que no soy digno de estar parado frente a ustedes enseñando la palabra del Señor, porque tengo tantos errores. ¿Cuántas veces he ofendido al Señor? ¿Cuántas veces he cambiado al Señor por otras cosas? No soy digno, pero su misericordia es grande. Y vea cómo termina el capítulo 4 y dice el versículo 11: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Si tú por una calabacera te pusiste como la grandísima, y ahora eso no lo dijo Dios, pues, pero yo le estoy diciendo a ustedes. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y muchos animales, hasta los animalitos ahí incluyendo, ¿no? Algunos dicen que eran los más necios cuando se refiere a los animales, pero eran animalitos, los perritos, las cabritas, las ovejitas, todos esos animalitos que estaban ahí. Porque Dios cuida de la naturaleza también, porque nosotros somos los administradores de la naturaleza. Mis amados hermanos, esa es la misericordia de Dios. ¿Cuál es el ánimo que quiero dejarte en esta tarde? La historia de Jonás dice mucho acerca del corazón de Dios. Amén. 4 capítulos que nos muestran una y otra vez la bondad, la misericordia y la paciencia de Dios. Si yo, desde el primer momento que agarró para Tarsis, ahí nomás va, que se lo trague la ballena y que ya no lo saque. Busco otro. Busco un mejor tecladista. Busco un mejor predicador. Busco uno mejor para estar en la puerta. Pero Dios no es así, mis amados hermanos, porque su bondad es grande y lo mostró con su Hijo muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Y aquí estamos. ¿Para qué estamos aquí? Estamos para servir al Señor, para llevar esas buenas de salvación, para perdonar a aquellos que nos han ofendido y poderles servir. Deja de conocer tanto a Dios y conoce a Dios en tu corazón. Y eso va a cambiar tu perspectiva. Y vea el libro. El libro termina con una pregunta: ¿qué fue de Jonás? No sabemos. Yo digo que se ha de haber muerto, se le ha de haber reventado la hierba. Murió amargado. No sabemos, ¿no? Y el texto no nos dice, pero solo nos dejó así como: ¿y qué pasó con Jonás? Saber, mis amados hermanos, porque aquí el protagonista es el misericordioso Dios eterno, el que nos perdonó. Amén. Debemos llevar este mensaje de misericordia y de perdón y gracia aún para aquellas personas que nos han dañado, que nos han ofendido, así como los ninivitas se distanciaron de Dios, ofendieron a Dios con la idolatría.
pero Dios los perdonó. Porque Dios ya hizo su parte amándolos a pesar de lo que ellos eran. Mis amados hermanos, el libro de Jonás lo debemos de estudiar por lo menos aunque sea una vez al año. Porque nos permite recordar que somos imperfectos y que la bondad del Señor y su misericordia se muestra día tras día. Vamos a orar.